Buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles. Vamos a iniciar como siempre con una invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues me da mucho gusto saludarles. Esta va a ser una charla introductoria porque estamos por comenzar nuestro curso de tanatología. Entonces, para que más o menos te den una idea de qué es y para qué vamos a estudiar este curso, pues les voy a dar como una idea global en breves minutos y espero que esto sirva no tan solo para ustedes que ya están inscritos en el curso, sino para aquellos que todavía tienen dudas de si van a inscribir en este curso, en algún otro, o si saben de gente que necesita este tipo de cursos. Este curso de tanatología, creo que ahorita, por la situación que estamos viviendo, es importante para todos. De hecho, el padre Pablo de Fidei nos va a dar un taller el mismo jueves hoy. Va a quedarse grabado ese taller de 1 hora más o menos que él va a dar, para que también veamos otros aspectos importantes de la tanatología, aparte de lo que vamos a ver en nuestro curso. Él lo va a decir nada más en 1 hora, pero yo sí quiero introducir al curso general, porque nuestro curso de tanatología, como ustedes saben, los cursos de Escuela de la Fe duran 15 sesiones. Entonces, vamos a estarnos reuniendo una vez por semana, más o menos 1 hora y media, para poder cubrir el programa en 15 sesiones más el examen, la autoevaluación final, que serían 16. En 4 meses terminamos este curso. Bueno, vamos a empezar diciendo que somos obra de la creación, la obra más perfecta de la creación. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y estamos llamados, por tanto, a la plenitud. Solo Dios es perfecto, solo Dios es todopoderoso, pero Él sí nos creó para ser felices. Esto implica que lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra dignidad como personas. Nosotros tenemos que saber que al ser hijos de Dios tenemos una alta dignidad y eso mismo también le tenemos que a los demás, pues también dárselas, ¿verdad? Tratarlos con esa alta dignidad. Nuestro existir, nuestra vida, pues no es como una flor del campo, ¿verdad? Como dicen las escrituras, que hoy nace y muere al atardecer. Nosotros tenemos un llamado a una vida eterna. Estamos llamados a nada más pasar por esta vida terrenal, pues ahora sí, como lo estoy diciendo, vamos de paso con peregrinos y estamos llamados a una vida plena. Entonces, por eso es que cuando San Agustín nos dice, nos creaste, Señor, para ti y nuestro corazón andará inquieto hasta que no descanse en ti, realmente hay una inquietud de nuestro corazón mientras no estemos en plena comunión con Dios. Eso implica descansar en ti. Entonces yo aquí les preguntaría, ¿qué significa andar inquieto por el mundo y qué significa descansar en Dios? Si vamos a la raíz de la inquietud, pues es porque si andamos inquietos es porque no tenemos claro, pues ni dónde estoy, ni quién soy, ni a dónde voy. Tenemos que tener claridad, ¿verdad? Si no, pues tendríamos inquietud, vamos a tener inquietud. Hay una diferencia entre andar inquieto y estar inmóvil, ¿verdad? Realmente, cuando decimos descansar en paz, por ejemplo, pues ¿en qué piensas? Piensas en un ataúd, ¿verdad? Y en ya no moverte. Esa sería una quietud o un descanso completo, ¿verdad? Pero la paz a la que estamos llamados realmente no es a una paz de inactividad. Cuando decimos descansar en paz, en realidad hasta en esa frase descansar en paz, lo que estamos llamados a estar es en la paz de Dios. Y la paz de Dios no implica
pues estar como cuando estamos aquí en una grabación y nos quedamos congelados, ¿verdad? O cuando estás en una llamada y se queda en mute. No, esa no es una paz a la que estamos llamados, ¿sí? Estamos llamados a recibir una recompensa. Descansar en paz, más bien se refiere a recibir una recompensa. Muchos nos hemos ido de vacaciones y dejamos atrás todas las preocupaciones y realmente al dejar los pendientes atrás, y dejar esas inquietudes atrás, pues en ese lugar precioso donde nos vamos de vacaciones a descansar, descansamos en paz. Y podemos estar descansando en paz, disfrutando del amanecer o el atardecer de ese lugar, descansar en paz, disfrutando de ver a nuestros hijos que están pues ahí correteando, ¿verdad? O nadando, o qué sé yo. Entonces, aquí lo que Jesús nos dice es, en las Escrituras, vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los haré descansar, ¿verdad? Eso nos lo dice en Mateo 11:28. Cuando Él dice, vengan a mí, es que Él sabe que en el único lugar o con la única persona con la que nosotros podríamos realmente estar en paz, pues es con Él, compartiendo nuestras cargas con Él, ¿sí? Entonces, si hemos sido creados para Dios, pues entonces lo que tendríamos que enfocar en una forma diferente es también el sufrimiento, ¿verdad? Y el sentido del sufrimiento. Hay un sufrimiento que no tiene sentido, que te destruye. Hay desunión familiar cuando sufres y no le das sentido al sufrimiento. Todo depende de los valores y las actitudes que tengamos, ¿verdad? Es vital, hacer una reflexión sobre cuál es el sentido que yo le doy al sufrimiento y al dolor. Esto es parte de lo que vamos a ver también en el curso de tanatología. Por un lado vamos a hablar del sentido de la vida, por otro lado vamos a hablar de qué idea tenemos del sufrimiento y del dolor. Y nosotros nos podríamos fortalecer como personas y ayudar a otros si tenemos bien claro también el sentido del sufrimiento y el sentido del dolor. Entonces, incluso cuando tenemos claro el sentido del sufrimiento y el porqué del dolor, hasta la muerte va a tener un sentido, ¿verdad? Nuestra muerte o la muerte de otros. Entonces, todas estas cosas, la postura que tengamos nosotros ante el dolor y la que vemos en otros que tienen ante el dolor, vamos a ver que va a poder ir variando. Vamos a ver una sesión específica donde vamos a ver los tipos de sufrimiento, los tipos de dolores, porque hay sufrimientos que pues sí nos planifican, hay sufrimientos que al no ser ofrecidos pues no tienen caso. Y el dolor, vamos a ver que hay dolor que se puede evitar. Si a mí me duele la cabeza, pues yo me podría tomar una pastilla y evitar el dolor. Hay dolor que es inevitable, ¿verdad? También de todo eso vamos a hablar. Entonces, vamos a ver también en otra de las sesiones que según las culturas diferentes, cada cultura tiene su propia visión, ¿verdad? Muy específica. Cada religión también. Vamos a ver lo que el magisterio de la Iglesia nos dice sobre este tema. Vamos a hablar, por ejemplo, del documento Salvifici Doloris, de Juan Pablo II, porque él nos va a hablar del sufrimiento, pero dándole un sentido al sufrimiento, ¿verdad? Y vamos a hablar de todas las pérdidas y de acompañamiento en todo tipo de pérdidas, porque en el taller que vamos a compartirles a ustedes del padre Pablo va a hablar de duelo, pero vamos a empezar a entrar en el tema de que duelo es cualquier pérdida, no nada más sufres un duelo cuando se muere un ser querido. Tú puedes sufrir un duelo por una pérdida de trabajo, un duelo por una separación familiar. Vamos a hablar del tema específicamente en alguna de las sesiones, ¿sí? A la mitad del curso vamos a profundizar ya en específico en la tanatología, porque si ya vimos la parte espiritual, la parte de que la Iglesia Católica nos provee, vamos a ver ya también la tanatología en específico como un instrumento, y ya que comprendamos a qué tipo de muerte se va a referir la tanatología, porque vamos a hablar de distintas muertes, verlo como un proceso que nos lleve a una vida plena,
Entonces ya, entendiendo bien lo que es la tanatología, vamos a poder apoyar a otros en sus crisis. Tener claro lo que es el duelo y ver que hay diferentes tipos de muertes, pues nos va a ayudar a detectar cuando veamos a gente que está sufriendo, a qué muerte le tenemos que ayudar a sobrellevar o qué duelo le tenemos que ayudar a sobrellevar. Primero nos vamos a analizar a nosotros mismos, vamos a estar haciendo ejercicios de reflexión y de meditación personal, y después vamos a aprender a detectar en el otro esos duelos y esas muertes que le tenemos que ayudar a superar, ¿sí? Lo importante también va a ser, para poder nosotros entendernos a nosotros mismos y superar nuestros propios duelos, es ver en uno de nuestros temas el tema del perdón, conocer lo que es el perdón, aprender primero a perdonarnos a nosotros mismos, a aprender a perdonar a los otros y tener las herramientas para este camino de perdón, porque vamos a ver que va a haber gente que dice, yo perdono pero no olvido, vamos a ver gente que al perdonar lo único que hace es hacer un lado esa afrenta, como quien le pone, en lugar de ponerle un curita a la herida, le pone una piedra para no ver la herida. Y entonces vamos a ver que el perdón se tiene que superar, que hay etapas y hay formas también de trabajar el perdón. Todo eso también es parte de nuestro curso de tanatología. Y también vamos a hablar de cuidados paliativos, ¿sí? De temas muy polémicos, ya en específico, por ejemplo, temas paliativos en la cuestión de hospitalización. Vamos a hablar de debates y cosas muy fuertes en este tema, la postura de la iglesia y para poder actuar en consecuencia. En el manual habla, por ejemplo, del tema del SIDA, de cómo es que vamos a poder hacer como un repaso de cómo fue que inició esta pandemia del SIDA. Yo voy a hacer una recopilación de algunos artículos para analizar cómo fue que esto se propagó y luego de cómo ha sido tratada la persona con SIDA, porque sí hay cuidados paliativos, pero también hay maneras de superar o de hacer más leve, digamos, más leve la enfermedad del SIDA. Y esto nos va a servir para hacer un paralelo con la pandemia que estamos sufriendo actualmente del COVID. Entonces, aunque nuestro manual fue hecho en la época en que el SIDA era la pandemia de entonces, ahora ya sabemos que el SIDA se puede controlar e inclusive ya se ha visto gente que ha podido, aunque no hay una curación, pero sí hay un control de esta enfermedad. Vamos a hacer como un paralelo con el COVID y nos va a servir muchísimo, ¿verdad? Pues profundizar en el tema del COVID cuando lleguemos a esa sesión de la pandemia del SIDA, ¿sí? Yo lo que los quiero invitar es a que reflexionen qué tanto saben sobre tanatología, porque si tú nada más te vas a la raíz, tanatología viene de tanatos, muerte, y de logos, estudio. No nada más, como pueden ver, nuestro curso no nada más va a tratar de un estudio general de la muerte o un estudio específico de la muerte, sino vamos a hablar tanto de la muerte vista desde el punto de vista cristiano, católico, pero vamos a hablar de pérdidas. Por ejemplo, vamos a utilizar la figura de Job, que tuvo muchas pérdidas y él tuvo un proceso muy, 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 digamos que saludable, porque al final vamos a ver que tiene un abandono y tiene una ofrenda a Dios. Entonces, nos van a servir tanto textos bíblicos como textos magisteriales. Vamos a ver algo de doctrina social de la iglesia sobre el tema. Vamos a utilizar pensadores importantes de este tema, gente que son expertos en este tema, como Elizabeth Kubler-Ross, que es la tanatóloga de donde se han tomado más pues sus ideas y su forma de abordar la tanatología. Y yo creo que va a ser un curso muy, muy, muy vibrante, digamos, muy interactivo, porque no va a ser un curso en el que nada más se pare el formador a darles información, sino que va a ser mucho de reflexión personal, de ayudarnos unos a otros a profundizar en cada uno de los temas
¿Y por qué? ¿Por qué queremos que nos quede claro y por qué queremos que cada quien saque todo lo que trae y que comparta todo lo que sabe? Porque así nos vamos a enriquecer y cuando salgamos al mundo, vamos a ser herramientas para otros, vamos a ser de utilidad para otros para manejar estos temas tan importantes en esta época. Entonces, yo con esto me quiero despedir. Les quiero agradecer este momentito. No me voy a extender mucho porque gracias a Dios el Padre Pablo nos va a hacer favor ahorita de dar un taller breve de 1 hora y media aproximadamente, hablando de la tanatología. Entonces, él me va a servir más para enmarcar la introducción a este curso y a partir del próximo jueves estaremos ya dando nuestro curso presencial y virtual, ¿sí? Para quienes lo puedan ver en vivo, ya saben que vamos a poder tener un Zoom y para quienes no, vamos a seguir con el canal de YouTube para todos los que se inscriban. Este curso está restringido para personas que se inscriban y se pueden inscribir con Lourdes, nuestra secretaria de Escuela de la Fe. Les mando un abrazo y seguimos en contacto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos un poco después.